Es evitable la muerte cerebral desde la modificación de la biología. Desde la modificación de la biología, hablar de muerte cerebral requiere salir de la mirada puramente médica y entrar en la comprensión bioenergética, neurobiológica y de campo de conciencia del ser humano. No se trata de negar la ciencia médica, sino de comprender la muerte cerebral como un proceso de desconexión sistémica, no como un evento súbito o irreversible en todos los niveles. ¿Qué es la muerte cerebral desde la biología convencional? Médicamente se define como la pérdida total e irreversible de las funciones del encéfalo, incluyendo el tronco cerebral. En este estado, el cuerpo puede mantenerse vivo artificialmente mediante respiradores, pero no hay conciencia, respiración espontánea ni actividad eléctrica cerebral organizada. Desde la modificación de la biología, la lectura cambia. La muerte cerebral no es solo la ausencia de electricidad neuronal, sino la desintegración del campo de coherencia biológica, que mantiene unidades o unidas las funciones del cuerpo, la mente y la energía vital. La pregunta central no es, ¿puede revivir el cerebro? Sino, ¿puede restablecerse la coherencia del campo que le da orden a la biología? El proceso biológico de desconexión. Toda célula, tejido u órgano funciona dentro de un campo bioeléctrico, coordinado por el corazón, el cerebro y la red neuroendocrina. Cuando ocurre un daño cerebral severo, es decir, trauma, hipoxia, paro cardíaco, edema, inflamación masiva, se desencadena una cascada que tiene que ver con colapso del flujo de oxígeno y glucosa. Es decir, las mitocondrias dejan de producir ATP, adenosintrifosfato, y el cerebro entra en modo de emergencia. Segundo, ocurre la liberación excesiva de calcio y glutamato, es decir, se produce excitotoxicidad neuronal y muerte celular. Tercero, ocurre una desorganización del campo eléctrico cerebral, es decir, las neuronas dejan de sincronizarse y la conciencia, como frecuencia coherente, se desconecta. Y por último, ocurre una desvinculación del eje corazón-cerebro, es decir, el cuerpo puede seguir vivo mecánicamente, pero sin dirección biológica consciente. Entonces la pregunta ¿es evitable? Desde la modificación de la biología, la muerte cerebral puede ser evitable en algunos casos, si la coherencia del campo biológico se restaura antes de que el colapso sea irreversible. El cerebro no muere por falta de materia, muere porque pierde la conexión de energía, oxígeno y comunicación cuántica con el resto del sistema. Las posibilidades de reversión dependen de, primero, el tiempo. Cuanto antes se recupere el flujo de oxígeno y energía bioeléctrica, mayor posibilidad de reorganización neuronal. Segundo, estado previo del campo biológico, es decir, un organismo con buena coherencia. Entiéndase, personas meditativas, saludables, entrenadas en respiración conscientes, longevas, sanas, tienen mayor resiliencia neuronal. Tercero, intervención de reactivación bioeléctrica, es decir, estímulos como el contacto cardíaco, frecuencias sonoras, respiración consciente asistida, estimulación vagal o coherencia del entorno. Pueden reactivar parcialmente la red neuronal. Y por último, voluntad biológica, campo de conciencia, voluntad biológica, campo de conciencia. Es decir, en niveles profundos, el cuerpo responde al propósito del ser. Si el campo de conciencia decide continuar, puede reorganizar materia. Esto se ha visto en casos de recuperación neurológica inesperada. Entiéndase síndromes de pseudomuerte o recuperación post-coma. Ahora bien, ¿cómo se aborda desde la modificación de la biología?
El trabajo no se centra en revivir el cerebro, sino en restablecer la coherencia energética entre corazón, cerebro y entorno, para permitir que la biología se reorganice si aún hay potencial vital. En este sentido, tenemos tres fases. La primera fase, reactivación bioeléctrica, contacto táctil cardíaco, es decir, mano sobre el pecho o sobre el paciente si está en coma. El campo electromagnético del corazón es 5000 veces más fuerte que el del cerebro. Puede inducir sincronización y generar pequeñas corrientes de reorganización neuronal. Luego tenemos la respiración coherente, guiada en esta fase, alrededor del paciente, es decir, campo resonante de oxigenación, que permite que el cuerpo capte frecuencias de orden. Luego la fase 2, recuperación mitocondrial, si hay función parcial, como aplicando luz natural, oxigenación, sonidos binaurales, contacto con el entorno natural. Estas frecuencias recuerdan al cerebro su patrón de coherencia. Y por último, la fase 3, reintegración del campo de conciencia, si la función vuelve, como rehabilitación suave, estimulación táctil emocional coherente, con voz familiar, música significativa. El campo emocional es un puente biológico entre energía y materia. En conclusión, de la modificación de la biología, la muerte cerebral no siempre es instantánea ni absolutamente irreversible. Depende del grado de desconexión del campo vital. Segundo, es evitable o reversible parcialmente si se restablece la coherencia eléctrica, respiratoria y energética antes de que el tejido se necrose. Y por último, la clave está en mantener el cuerpo en coherencia antes del evento crítico, para que en caso de trauma o hipoxia, el sistema tenga reserva adaptativa para reorganizarse. En síntesis, la muerte cerebral es la desconexión de la conciencia biológica. Restaurar la coherencia del campo es lo único que puede impedirla, o en algunos casos revertirla. La verdadera prevención es vivir en coherencia, con una biología flexible, oxigenada y emocionalmente equilibrada. Estimados amigos, recuperen su salud desde la raíz a través de las mentorías 1 a 1 del programa de modificación de la biología. Agenden una sesión de diagnóstico biológico gratuito y comiencen su proceso de transformación ya. Escriban al correo eduardorip@aprendeamodificartubiología.com y los espero el 23 de noviembre a las 10 de la mañana en San Antonio de los Altos, donde les ayudaré a responder esta pregunta. ¿Tu mente sabotea tu abundancia? ¿Qué haremos? Resetear el circuito cerebral de la escasez, no solo pensar en positivo. Activaremos el modo flujo para un foco imparable, incluso bajo presión. Reprogramaremos tu campo electromagnético para atraer oportunidades literalmente. E instalaremos la identidad de alguien que vive en prosperidad y que sientas cómo se siente. Los espero.